Que tú afines nuestros oídos para escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, Señor. Toma el control del tiempo, Señor, de mis hermanos que han de venir de camino. Sé tú trayéndolos con bien, Señor. Y te pedimos, Padre, que te muevas, Espíritu Santo, de forma especial, Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra. Y te damos a ti las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Como les estaba diciendo, hoy es la última clase bíblica del 2021. Y de alguna forma u otra, dentro de la clase, yo quería, hacer algo, de alguna forma u otra diferente, y es que en la misma clase, vamos a hablar de lo que nosotros haríamos en este nuevo año de acuerdo a la clase bíblica. ¿Ven? Ya que nosotros siempre, cuando se acaba el año, nos planteamos ciertas cosas, y la realidad es que lo que nos planteamos no debe ser como una meta de estas de renovación de dieta ni nada de eso, sino al contrario, debe ser algo constante, un cambio de actitud constante que se tiene que reflejar, no porque se está acercando el año nuevo, sino porque nosotros somos creyentes y como creyentes tenemos que cambiar y modificar. Amén. Teniendo un poco de dificultad aquí, pero vamos a continuar. Y adoramos y te glorificamos. La clase bíblica de hoy se titula Gloria a Dios. La sublimidad de las bendiciones espirituales en Cristo. La sublimidad de las bendiciones espirituales en Cristo. La base bíblica va a ser Efesios 1, versículos 3, 4 y 9 al 14. Y quiero leerlos para comenzar lo que es la clase bíblica. Aunque vamos a tocar otros versículos dentro de la clase, pero esos son los principales que vamos a enfatizar. Amén. Dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, dándonos a conocer el misterio de su buena voluntad, versículo 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver con nuestra posición como creyentes en Cristo. ¿Ven? Para meditar, dice, Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que disfrutemos de las bendiciones espirituales. Otras palabras, antes de que se concibiera todo, ya Dios tenía un plan trazado, establecido para cada uno de nosotros, para el ser humano. ¿Ven? Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Yo que trabajo con jóvenes, muchas veces ellos me dicen, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué pasa esto? ¿O por qué de alguna forma u otra el mal existe? Hay muchas preguntas que uno puede, ¿verdad?, recibir. La realidad es que hay muchas preguntas que no tienen una respuesta clara, pero sí yo les puedo decir que todo lo que el Señor designó tiene un propósito y tiene un plan establecido. Todo lo que ocurre en esta tierra donde nosotros vivimos, que Él creó para cada uno de nosotros, tiene un plan establecido. Y ese plan establecido se realizó o se formó antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo, iglesia, estuviésemos de pie, estuviésemos con un hálito de vida. Ya el Señor tenía un plan establecido para cada uno de nosotros, tenía un plan establecido incluso para la redención de la humanidad. Así que esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Cómo Dios se place de un proyecto especial para con la humanidad, para con el ser humano. ¿Ven? En clases pasadas se ha hablado del proyecto de la familia. Es un proyecto diseñado, establecido por Dios. Pero hoy vamos a hablar de cómo Él estableció un plan establecido para la redención de cada uno de nosotros
Y obviamente hay una figura que ocupa un papel importante, que es el Espíritu Santo. Amén. Dentro de los objetivos de la clase, vamos a aclarar las bendiciones espirituales concedidas por Jesucristo. Poder reflexionar en nuestra posición en Cristo. Porque nosotros tenemos una posición que Él nos ha estipulado, nos ha preparado, nos ha dado. Así que esa posición tenemos que enfatizarla y reflexionar en ella. Analizar si llevamos una vida cristocéntrica ante el mundo. Esto es bien importante también, lo vamos a ver más adelante. Y entender la función del Espíritu Santo en la salvación. Yo creo que si todos estamos aquí es porque de alguna forma u otra alguien nos habló, alguien nos instó, alguien nos inspiró, alguien nos proclamó la palabra. Pero el Espíritu Santo de Dios fue el agente, el ente que Dios utilizó para redarguir nuestros corazones. Si no, no estuviésemos aquí. Si Dios no nos da la oportunidad, por medio de su Espíritu Santo, de ser conmovidos por Él, no estuviésemos aquí. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió primero. Y al Él escogernos a nosotros, utilizó el medio del Espíritu Santo, que es la esencia de Dios mismo, revelada a la humanidad, para poder salvarnos y convencernos de pecado. Amén. Gloria a Dios. Dentro de la introducción, dentro del plan, valga la redundancia, de Dios para con el ser humano, está el conceder bendiciones espirituales a sus elegidos. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Dios en su esencia nos bendice porque somos su creación. Es como cuando nosotros tenemos un proyecto en nuestras casas. Yo no soy muy de hacer proyectos en la casa. Quizás Mario puede darme una ayuda en eso, que tiene un montón de proyectos ahí. Pero miren, el día de ayer yo le regalé un triciclo a mi hijo, al chiquito. Y eso para mí fue un proyectazo. Que yo no sé nada, yo lo que sé es de recortar y dar clases. Y cuidado. Pero la realidad es que montar piezas, montar bicicleta, mi infancia no se caracterizó por eso. Mi infancia fue de jugar baloncesto, de estar en el parque, pero no de montar cosas. Entonces para mí fue un proyecto grande. Pero cuando yo logré terminar ese proyecto, que después tuve que desmontar y virar para atrás, me di cuenta que no es tan fácil realizar un proyecto siguiendo todas las directrices establecidas, porque nosotros como puertorriqueños, latinos, al fin caribeños, nos da la idea en nuestra mente de que muchas veces no contamos con las instrucciones y brincamos piezas y brincamos cosas porque ante la vista parece que está bien. Lo mismo hizo Dios, nos dio unas instrucciones establecidas en su palabra para que nosotros siguiéramos ese plan. El problema está cuando nosotros cogemos nuestras instrucciones espirituales y las engavetamos. Entonces pensamos que con nuestra propia prudencia, nuestra propia fuerza, podemos alcanzar lo que Dios quiere o lo que está destinado para cada uno de nosotros, y no es así. Entonces cuando nosotros tenemos esas instrucciones claras, firmes, presentes para nosotros obrar en la verdad ante las personas aquí en la tierra, nosotros vamos a tener obviamente una manera de pensar distinta, un caminar distinto, una manera de actuar distinta. Amén. Parte de esas bendiciones está la salvación. Mire, la salvación es algo que nosotros no podemos palpar, nosotros no podemos tocar, nosotros no podemos ver, ¿verdad que no? Cada uno de nosotros tiene la convicción por fe de que somos salvos por su gracia y por su misericordia. La realidad que no es algo que te dan, que te dicen, toma, esta es la salvación. Sin embargo, no podemos entender por lo que dice su palabra y por la experiencia que cada uno de nosotros tiene personalmente, que la salvación es real, existe y es un regalo que Él nos dio para cada uno de nosotros. Amén. Cristo fue el instrumento para reconciliar al mundo con su Creador. En Cristo hemos sido elegidos para disfrutar de ese maravilloso plan y poder compartirlo con otros, pues está al alcance de todos por su gran amor. Ustedes saben lo que dice Juan 3:16, que por tal la manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan que Él estableció de antemano, que lo trazó al pie de la letra en lo que es su palabra, lo vemos desde el libro de Génesis hacia el Apocalipsis. La figura de Cristo es fundamental. Y eso fue parte del plan establecido con Dios como creador para con la humanidad. Amén. La nueva posición en Cristo. Vamos a Efesios 1, del 3 al 8. Pues ya lo leímos. Nuestro pasado era de perdición y condenación eterna. Si yo abro un foro aquí y digo, ¿cuántos de ustedes se encontraban perdidos en sus delitos, en sus pecados, en sus placeres? Yo creo que
faltarían manos para, ¿verdad?, poder nosotros levantarle y decir, yo soy parte de esos que estaban perdidos. Porque yo personalmente nunca fui una persona pues que estuve en algún vicio en particular, o, ¿verdad?, o estuve, ¿verdad?, como dicen por ahí, en la calle como tal, pero estaba en pecado. Porque los límites del pecado o el pecado en sí no tiene tamaño ni medida. El ser humano es el que categoriza, que da, ¿verdad?, unos rangos que dicen, bueno, pues si este mató tiene una condena tal, o si este mintió tiene otra condena tal. Eso es lo que es aquí en la tierra como tal y sus instrucciones. Pero en la mentalidad de Dios, pecado es pecado. Amén. Así que tanto pecado es el que miente, como el que mata, como el que roba, etcétera, etcétera. Yo tenía malas mañas cuando chiquito de que me llevaba cosas, ¿verdad? Porque yo veía cosas y yo decía, bueno, pues eso me gusta y me la llevo, especialmente lo que son dulces. Y iba al supermercado, y yo no sé de los que son de mi tiempo, pero antes existía un extra pueblo, no sé si se acuerdan. Y había unos purrones bien grandes de madera, y había una cajita que supuestamente decía, si usted quiere un dulce, deposite unos centavos ahí. Yo cogía el dulce, pero no depositaba los centavos. Esa era mi esencia, de ladrón guillado. La realidad, que todo iba bien hasta que mi madre me mangó. Ahí se acabó la esencia de pecadora de José, por lo menos de robar. Y un día ella me vio, yo cogí un bomboncito, lo estaba abriendo en la caja registradora, me lo estaba metiendo en la boca y ella me dijo, ese bombón, ¿usted lo pagó? Yo le dije, bueno, yo no lo pagué. ¿Tú lo vas a pagar, mami? Y ahí me ha virado la mano para atrás. Y usted sabe el resto, porque antes se resolvían muchas cosas así. Y yo estoy aquí vivo. Así que nada, eso se lo dejo ahí para que usted medite en eso. La realidad es que después de ahí no volví a darme deseo de robar. Y era una bobería, era un bombón. Pero si usted no corrige al que se roba un bombón cuando pequeño, cuando sea grande va a ser un delincuente y va a asaltar el banco. Así que nosotros tenemos que entender que nuestra esencia es de pecado. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso estaba establecido, pero gracias a su misericordia y a su amor, que Él nos redimió y nos rescató. Amén. No obstante, dentro de su plan, para con la humanidad, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Según el versículo 4 dice, según, valga la redundancia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección de Dios para con nosotros no es para que nosotros digamos, pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a una iglesia, a una congregación. Hay un propósito por el cual Él te selecciona, Él te escoge, Él te capacita. Y una de las funciones por las cuales nosotros hemos sido seleccionados por Él, separados por Él, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, iglesia, eso no es nada fácil. Se puede decir en palabras, ¿verdad?, de una forma simple, pero mantenerse santo y sin mancha delante de Él no es fácil. Vivimos en un mundo que hay tantas tentaciones, tantas cosas que atraen al ser humano. Tenemos una carnalidad que tenemos que todos los días doblegarla, porque si usted no la doblega, no estuviésemos aquí esta mañana, estuviésemos en nuestra camita bien chévere con el frío que está haciendo. Y tenemos al enemigo, ¿verdad?, Satanás, que todo el tiempo está señalando y juzgando y tentándonos. Así que tenemos una lucha constante todos los días. Mantenerse santo y sin mancha delante de Dios y delante de las personas no es fácil. Tampoco es imposible, porque si Cristo lo hizo y es nuestro modelo a seguir, demostró santidad y pureza delante de las personas, delante de los pecadores, demostró amor hacia el perdido, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Amén. Su amor y su gracia fue la muestra de que seríamos aceptados en su amado Hijo. Mira qué interesante. Él nos escoge, pero nos escoge por su amado Hijo. O sea, el plan establecido por Dios de redención para con la humanidad, había una figura importante que era la figura de Cristo. Así que si Cristo no estuviese en ese plan, la ecuación estuviese incompleta. Gracias a su amor y su misericordia, que Él envía a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros y rescatarnos así del pecado como tal. Y quiero ir a lo que dice la Biblia en los versículos del 5 al 7.
Te adoramos, Jesús, en Efesios 1, 5 al 7. Traje la versión nueva versión internacional porque hay unas palabras que más adelante, ¿verdad? Quería traerla de una forma más simple. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Miren qué interesante como lo trae esta versión. Él decide de antemano adoptarnos como su familia. Oiga, eso es algo maravilloso, eso es algo para nosotros glorificar a Dios todo el tiempo, porque no éramos parte de ese pueblo, sin embargo, Él le plació adoptarnos como hijos para ser parte de su familia. Amén. Gloria a Dios. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No solamente Él quería hacerlo, sino que Él mismo dijo, mi esencia me da gusto hacer esto. En mi esencia me da gusto salvar la humanidad. En mi esencia me da gusto rescatar al perdido. Oiga, cuando nosotros nos vamos a los evangelios y vemos el testimonio de Cristo ante los pecadores, nos damos cuenta que realmente Él todo el tiempo estaba confraternizando con las personas. A nosotros se nos hace muchas veces difícil ver eso en estos tiempos y muchas veces pues vemos una persona con alguna necesidad o muchas veces nos pasa el pensamiento de que eso se lo buscó la persona. Mire, pero si yo traigo a Cristo a estos tiempos, ¿cómo sería la esencia de Él ante los pecadores? ¿Cómo sería la esencia de Él ante las personas? ¿Cómo sería la esencia de Él ante las personas que están pasando necesidad? ¿Realmente hubiera un rechazo de parte de Jesucristo hacia los pecadores? ¿O realmente Jesucristo se identificaría con la necesidad y trataría de buscar la forma de ganarse al pecador? Y eso es algo que nos llama a la reflexión. ¿Cómo nosotros nos acercamos a las personas que están pasando necesidad? Porque muchas veces no nos recordamos de nuestro pasado. O sea, yo que como le dije, era un ladrón guillado, yo no puedo señalar al que está robando ahora. Yo tengo que buscar la forma de ayudarlo, sacándolo de esa esclavitud y de ese estilo de vida que tiene. Si yo señalo a la persona que está robando, pues entonces no estoy haciendo nada. ¿Qué Cristo haría en mi lugar? ¿Señalarlo y juzgarlo o tratar de ganarlo para su reino? Amén. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su amado Hijo. Así que, básicamente lo está diciendo ahí. Él en su gracia y su misericordia nos rescató y nos redimió. Y lo hizo por su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Debemos entender que muchas de las bendiciones de Dios son espirituales, cosas que no son palpables, como la salvación, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente. No podemos, ¿verdad?, decir a una persona que no entiende el concepto, ¿verdad?, o la doctrina de la salvación, mira, la salvación es algo que yo te puedo dar. Eso es algo bien difícil, porque todo el mundo está acostumbrado a ver las cosas, o a escucharlas, o a usar todos sus sentidos para de alguna forma u otra obtener algo. Y decirle a una persona, la salvación es algo que usted no puede ver, es bien difícil. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia de vida, cuando nosotros vemos que nuestro pasado es totalmente diferente a lo que es ahora, cuando nosotros vemos, como dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando nos confirmamos que esa palabra se hace real en nosotros, nos damos cuenta que verdaderamente podemos ofrecer la salvación a las personas. Que las personas están acostumbradas a que sea un regalo, ya esos son otros 20. O que sea algo palpable. La realidad que es algo que es por fe. Amén. Gloria a Dios. Nuestra nueva posición se caracteriza por la salvación en Cristo para poder recibir los beneficios de la redención. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Tenemos una posición en el Señor, pero esa posición se caracteriza por la salvación. Y todo es por medio de la figura de Cristo. O sea, yo no puedo obtener bendiciones de parte de Dios sin primero dar el paso de fe de salvación. Y muchas personas a veces dicen, pues Dios está conmigo. O, yo conozco a Dios. Yo tengo familiares que me dicen, no, si yo conozco a Dios. Pero su estilo de vida no refleja que conocen a Dios. Entonces ahí uno dice, pero o conoces a Dios o a qué Dios tú conoces. O a cuál persona se te reveló, cuál Dios se te reveló a tu vida. Porque cuando yo digo que yo conozco a Jesucristo, cuando yo conozco a mi Salvador, yo tengo que mostrar a las personas la conducta y el carácter de esa persona que me salvó. Si eso no se da, pues algo está pasando. Así que
Yo muchas veces no entro en contienda con mi familia porque yo los veo. Si ellos dicen que conocen a Dios, pues que lo muestren, ¿verdad?, con su obra. Pero uno se da cuenta que realmente no conocen a Dios. Y hay unos beneficios que nosotros tenemos, como la salvación, cuando conocemos a Dios verdaderamente. Yo no puedo decir, soy salvo si no he confesado a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Eso lo dice la Biblia, está establecido. Tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Para poder decir que tenemos una nueva posición en Cristo, nuestro ejemplo de vida cristiana tiene que reflejar el carácter de Cristo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo tengo que reflejar el carácter de Cristo. Yo tengo que, en la forma de yo actuar, de ver las cosas, de hablar, de proyectarme hacia las personas, hacia mi prójimo, tengo que reflejar el carácter de Cristo. Si Cristo no está reflejado en mi conducta y en mis acciones, algo está pasando en mi vida. Y yo puedo haber conocido al Señor, pero si no estoy reflejando el carácter de Cristo, oiga, es tiempo de que nosotros nos evaluemos. Es tiempo de nosotros entrar en reflexión, a ver qué está pasando. En este nuevo año, procura que tus acciones sean del agrado de tu Creador, actuando con sabiduría e inteligencia y sobre todo con amor. Y eso es algo que lo trae para reflexionar. Si se fijan, el título le puse la nueva posición en Cristo en nuestros tiempos. ¿Qué vamos a hacer en este nuevo año? ¿Qué nos vamos a trazar para que de alguna forma u otra las personas sepan que tenemos una posición en Cristo, que no somos cualquier persona? La Biblia nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si nosotros fuimos rescatados y salimos de las tinieblas a su luz admirable, es porque Dios nos llamó a una posición en Cristo. Eso tenemos que verlo en este nuevo año. No le voy a hablar de dieta ni nada de eso. Yo le voy a hablar de lo que es el carácter de Cristo. Podemos entrar en una dieta en nuestro físico, podemos cambiar nuestro estilo de vida y salud, pero lo que no podemos cambiar es nuestra esencia de Cristo en nosotros. Eso no lo podemos cambiar. Usted puede entrar en un par de libras, puede quitarse un par de libras, puede hacer lo que quiera con su físico, pero su espíritu, su interior, tiene que reflejar la figura de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a la otra parte, que dice una vida cristocéntrica en este mundo. Y quiero llevarlo a Efesios 1, del 9 al 12. Gloria a Dios, aleluya. Dice por aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que nada ocurre por casualidad ni nada por el estilo. Ocurre porque hay una voluntad de Dios que está determinada. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios nos reveló el misterio de su voluntad, que es el versículo 9, que no es otra cosa que su plan para con la humanidad de salvación en Cristo. Mire, cuando nosotros vamos a la Biblia y nos vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta que en el capítulo 3 hay un evento, ¿verdad?, que todos conocemos, que es que el hombre se aleja de Dios, toma la decisión voluntariamente de alejarse de Dios. Ya automáticamente se establece un plan de redención para con la humanidad. Se establece un plan para rescatar a esa humanidad que ha sido, ¿verdad?, ha entrado en pecado. Y ese era un misterio para muchas personas. Cuando Pablo trae esto en el libro de Efesios, le está diciendo a las personas, es un misterio entender el concepto o el término de salvación, pero cuando nos metemos en la figura de Cristo nos damos cuenta que ese fue el plan que yo establecí para salvar la humanidad. Y eso es algo que no podemos entender. Le voy a decir por qué. Porque mire, ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar su hijo en sacrificio. Ya del saque es algo que ante la mente humana es algo ilógico. Es ilógico. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, amo a mi hijo mayor, amo a mi segundo hijo, pero humanamente uno dice, yo entregaría a mi hijo unigénito para salvar la humanidad. Eso es algo que nos pone a pensar, si estaríamos dispuestos a hacerlo, o qué podemos hacer para agradar a Cristo o agradar a Dios. Sin embargo, Dios, que tenía ya un plan establecido, y era un misterio para muchas personas, o para muchos pueblos, o para el mismo pueblo judío, nos revela en el libro de Efesios que ese plan era el plan de salvación para con la humanidad. Amén.
Su voluntad se manifiesta en su beneplácito o lo que le agrada hacer por amor y misericordia. La esencia de Dios es amar. La esencia de Dios es alcanzar a las personas. Que las personas muchas veces no quieren acercarse a Dios, ya eso es otra cosa. Pero su voluntad, su esencia. Si usted mira la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, se va a dar cuenta que una de las cosas que se repite siempre es el alcance de Dios hacia con la humanidad. Lo hizo cuando prácticamente hizo un sacrificio para Adán y Eva. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con David. Lo hizo con un montón de personajes del Antiguo Testamento. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, lo hizo con sus discípulos, lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, que era parte de sus discípulos, lo hizo con un sinnúmero de personas, hasta el libro de Apocalipsis. ¿Qué les quiero decir con esto? Que su esencia es amar. Su esencia es salvar a las personas. Su esencia es rescatar al pecador. Que el pecador muchas veces tiene unos conceptos diferentes de lo que es Dios. Eso es algo, ¿verdad?, que no podemos, ¿verdad?, quizás explicarle en detalle. Pero la esencia de Dios es rescatar y amar y usar la misericordia para salvar al pecador. Amén. Todo su plan estaba basado en la figura de Cristo, que es el versículo 10. En su tiempo divino, que viene del griego kairos, para que todas las cosas converjan en Cristo. Y esto es bien importante entenderlo. Muchas veces nosotros, cuando hablamos del tiempo de Dios, lo traemos al concepto de lo que nosotros entendemos como el tiempo de Dios. Pues nosotros medimos el tiempo por un reloj, ahora con celular, estaciones del año. Cuando estamos aquí en diciembre, pues sabemos que es invierno. No cae nieve, pero hace frío. Nosotros entendemos el concepto del tiempo de esa forma, ¿verdad? Lo que nos han enseñado en la escuela o lo que nosotros podemos leer en libros. Sin embargo, el tiempo de Dios es bien diferente al de nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que del saque, con ese versículo le tengo que decir que el tiempo es bien diferente al de Dios que al de nosotros. Bien diferente. Así que cuando hablamos del tiempo de Dios, que viene del griego kairos, lo que podemos entender es que cuando las cosas se alinean en su voluntad, no en la nuestra, porque para nosotros, como le dije, el tiempo es bien diferente. En la voluntad de Dios es que ocurren las cosas, según su designio. Y muchas veces nosotros oramos por un familiar, ¿verdad? Por traer un ejemplo, ¿verdad? De algo que me viene a la mente. Y nosotros nos viene a la idea de que si yo oro, pues el milagro va a ocurrir y se va a salvar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos. Que la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho, dice la Biblia en Santiago. O sea, vemos la Biblia y pensamos que como nuestro tiempo es diferente, y lo vemos todo en lo que es reloj, las cosas tienen que ocurrir de esta forma. Y no entendemos que en el tiempo de Dios es bien diferente. Nosotros podemos poner un hot pocket en el microondas y en un minuto posiblemente está medio crudo, pero está. En el tiempo de Dios, ese hot pocket posiblemente pase semanas. Porque nosotros somos como ese hot pocket. Y hago esa comparación para que lo podamos entender mejor. Y Él nos va moldeando y va quitando a nosotros lo que no le agrada. Y va añadiendo por aquí. Y va sacando por acá. Y cuando termine esa obra, nosotros podemos ver al final que Él tomó de su tiempo, no el nuestro, para moldear ese hot pocket o nosotros. Así que es bien importante entender eso. No porque usted ore tiene que ocurrir un milagro en nuestro designio y voluntad. En la voluntad de Dios y su tiempo ocurre el milagro. En el ámbito espiritual ocurre otro mover. Recuerde cuando nos vamos al libro de Daniel, dice la Biblia, capítulo 9, si no me equivoco, Daniel está orando y se lo puso la oración y obviamente tuvo que, dentro de su oración, el príncipe de verdad de Persia se puso ahí, ¿verdad? En una figura, ¿verdad?, simbólica. Pero lo que quiere decir Daniel es que el enemigo estaba ahí presente. No quería que esa oración llegara. Sin embargo, obviamente, por medio de la oración se desató la bendición. Pero el tiempo que estaba viendo Daniel era bien diferente al tiempo de Dios. Amén. Así que esto es bueno que lo entendamos. Cómo nosotros podemos aclarar y entender, valga la redundancia, que nuestra voluntad y nuestro tiempo es bien diferente al tiempo de Dios. Amén. El propósito de Dios
El propósito de Dios de elegir no es para alabar y glorificar a Dios de acuerdo a su voluntad. Cuando vamos a la Biblia, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Y el versículo 12, que es lo que confirma, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Él nos salva para nosotros poder alabar y glorificar su nombre. Así que el designio de su voluntad es que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios. Pablo cambia de nosotros a vosotros, haciendo énfasis a que es tanto para judíos como para gentiles. Y eso lo vemos en el versículo 12 y 13. En el 12 dice nosotros, pero cuando nos vamos al versículo 13 dice en Él también vosotros. Hace una inclusión más grande de lo que es, ¿verdad? No solamente el pueblo judío, sino el pueblo gentil. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Una vida cristocéntrica en nuestros tiempos. Para poder llevar una vida cristocéntrica, nuestros sentidos, en especial nuestra boca, debe proyectar lo que hay dentro de nuestro interior, que debe ser alabanza y devoción a Dios. Recuerde que nosotros hemos sido llamados, como yo le dije, por su voluntad para alabar y glorificar a Dios. Así que, ¿cómo nosotros realmente sabemos que una persona está alabando a Dios? Pues miren, muchas veces el aspecto de ver los sentidos, especialmente nuestra boca, pues podemos interpretar como que una persona está alabando a Dios. No necesariamente una persona está alabando a Dios porque diga santo, santo, aleluya, gloria a Dios con su boca. Pero le traigo eso porque es uno de los sentidos en donde más uno puede observar una persona que está viviendo o agradando a Dios. Una persona que hable mal o una persona que maldiga no está proyectando que está alabando a Dios. Una persona que señala, una persona que juzga, una persona que mienta, no está reflejando que está agradando a Dios. Amén. La Biblia dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es algo que nosotros nos manda a reflexión. ¿Qué sale de nuestra boca? Realmente hemos sido rescatados. Nosotros sabemos que por su voluntad y en su tiempo hemos sido limpiados y purificados y santificados. Ahora, ¿vamos entonces a permitir que nuestra boca y nuestro interior se llene de cosas que no le agradan a Él? ¿O realmente vamos a permitir que de nuestra boca salga sacrificio de alabanza? Amén. En este nuevo año, procura que tus palabras sean agradables a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Pues todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esto incluye las redes sociales, mensajes de texto, emails, entre otros. ¿Por qué le incluyo esto, verdad? Porque, ¿verdad? El título es traerlo a nuestros tiempos. En nuestros tiempos, quizás usted puede decirle a una persona de frente: ay, qué bonito tú eres maravilloso, tú eres especial. Pero a lo mejor utiliza alguna de estas redes sociales, mensajes de texto, email para crucificar a una persona. Ahí es donde yo voy. Y trayéndolo en estos tiempos, y los jóvenes quizás pueden ver eso más que nosotros que somos más adultos, se utiliza todos estos medios para crucificar a una persona y dañar su testimonio. Se hace hoy en día. Nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros proyectamos ahí. Porque sabemos lo que sale de nuestra boca, pero sabemos realmente lo que nosotros escribimos en todos esos lugares. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Así que en este nuevo año, pues eso es algo que nos manda a reflexionar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de proyectarnos hacia las personas y cómo puede nuestra boca y nuestras acciones proyectar que tenemos realmente sacrificio de alabanza a Dios? Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vamos a Efesios 1. Versículo 14 dice, el 13 primero. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. El proceso que pasa toda persona que se acerca a Dios después de haber escuchado la palabra y creído en la misma, es el sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos. Mire, a veces entramos en esta confusión de que ¿qué función tiene la figura del Espíritu Santo? Pues mire, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, antes de dar ese paso de fe, tiene que haber un convencimiento en nuestro interior de que nosotros somos pecadores. Como le dije anteriormente, por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Ahora, ¿quién provoca en nosotros ese convencimiento? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién realmente nos inquieta cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién nos redarguye cuando estamos pensando algo que es contrario a su palabra? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién nos muestra a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra de Dios, a través de una persona que Dios utilice como mensajero? ¿Quién realmente hace esa obra? Mire, dentro de las predicaciones que da la hermana Carmen, la tomo como ejemplo, ella habla mucho del Espíritu Santo. Y muchas veces no le damos la importancia al Espíritu Santo. Y usted dirá, bueno, pero es que hablamos del Espíritu Santo, es que realmente lo predicamos, es que muchas veces lo escuchamos. Sí, pero ¿cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para que cambie nuestra manera de nosotros actuar? Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Porque si de alguna forma u otra fuimos salvados por su gracia y misericordia, pues ese Espíritu Santo que nos redarguyó en ese momento preciso cuando éramos pecadores y estamos alejados del Señor, ese Espíritu Santo no se va, ni se aleja, ni dice, bueno, pues como toqué al hermano tal, pues entonces ahora me voy por aquí. No. El sello del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. La pregunta es, ¿verdad? Que eso lo llama a nosotros reflexionar. ¿Cómo nosotros podemos tener una conducta o una relación con el Espíritu Santo? Porque se escucha, ¿verdad?, fantasioso, pero tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una relación con lo más sensible de Dios, por decirlo de esa forma. Con lo que nos redarguye, con lo que nos conmueve. Y muchas veces no le damos esa importancia, y me incluyo, hermano, porque a veces llevamos una vida tan ajetreada y una vida, y como le dije, me incluyo, una vida tan ajorada, que a veces no sacamos ese tiempo para intimar con Dios, para nosotros decir, Espíritu Santo, habla mi vida. Si tú te moviste en el principio de los tiempos y te paseabas sobre la faz de las aguas, paséate en la faz de mi vida. Paséate en la faz de mi mente. Paséate en la faz de mi interior. Eso es lo que nosotros de alguna forma u otra tenemos que cultivar. ¿Cómo podemos tener una relación más íntima con el Espíritu Santo si ya Él nos convenció de pecado? Cuando estábamos perdidos, Él nos trajo a memoria que éramos pecadores y que Dios nos quería salvar. Amén. Vamos a Juan 16, 78, que es el versículo que le estoy diciendo ahora. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Juan 16, 7, 8 dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Mire cómo lo dice, está vencido. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a todos ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero me encanta esta versión porque habla del abogado defensor. Mire, la figura del Espíritu Santo no es cualquier cosa, es su abogado defensor. Es quien Dios va a enviar cada vez que usted está clamando a Él. Cada vez que usted se sienta triste, cada vez que usted se sienta vacío, cada vez que usted se sienta alejado de Él, el Espíritu Santo va a venir a consolar su vida. Uno de los títulos y atributos que tiene la palabra es que es el consolador. Y para tener ese atributo de consolador es porque realmente hace esa función de consolar. A mí se me hace bien difícil consolar a una persona que ha perdido un ser querido, de verdad. Yo se lo digo sinceramente, de las cosas más difíciles en el mundo, se me hace bien difícil darle support, como uno dice, a una persona que ha perdido un ser querido. Aquí han habido hermanos que han perdido personas y uno quizás con un mensaje puede de identificarse, pero ¿cómo uno le dice a alguien te acompaño en tu sentimiento? Que es lo que, ¿verdad?, muchas veces esa es la frase que se usa. Yo no creo en eso porque si yo no he pasado por esa pérdida, no puedo decir te acompaño en tus sentimientos. Pero cuando nosotros entendemos la función del Espíritu Santo, entonces sí tenemos la capacidad para consolar a alguien.
Yo no te puedo consolar, pero la esencia de Dios, por medio de su Espíritu, te consuela a ti. Te levanta, te fortalece, te vivifica, te da fuerzas para seguir hacia adelante. Amén, hermano. Así que no dude cuando usted está pasando por un problema, que usted tiene un abogado defensor llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el papel de regenerar al pecador. Se encuentra en 1 Corintios 6, 11. Y nos ayuda a cultivar el fruto del Espíritu. Vamos a esos versículos rapiditos. 1 Corintios 6, 11. Y adoramos a Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que dentro de la regeneración, dentro de lo que es la santificación, dentro de lo que es la purificación y justificación, el Espíritu Santo ocupa un papel fundamental en la vida de cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador. Mire, si el Espíritu Santo nos convence de pecado cuando estamos alejados de Dios, ¿cuánto más nos va a hablar y ayudar cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador? Así que, ¿cómo entonces ignorar esa esencia de Dios? ¿Cómo entonces no darle importancia a esa parte de Dios? Amén. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Ese es otro versículo que también conocemos. Dice, mas el fruto del Espíritu produce en nuestra vida amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire lo que dice aquí. Contra tales cosas no hay ley, o no existen leyes contra tales cosas. El fruto del Espíritu. Eso me lo enseñó la hermana Elizabeth. Me acuerdo de una reunión de maestros que ella hablaba de el fruto del Espíritu. ¿A cuál hermana Elizabeth? Mire, eso es algo que nosotros tenemos que no solamente introducirlo en nosotros, sino proyectarlo a las personas. Yo no sé quiénes de ustedes comen fruto, el fruto que sea, un guineo, un mango, el fruto que sea. Pero muchas veces el fruto se caracteriza por ser dulce, ¿verdad? ¿Y a quién le amarga un dulce? Si a mí me dan un quesito ahora con un café, me lo como. Así que en nuestra esencia nos gusta lo dulce. Pues mire, compare ese dulce, el más que a usted le guste en el mundo, con el carácter y la figura de Cristo para con las personas. Lo que tiene que salir de usted tiene que ser dulce ante las personas. Sus palabras deben de ser dulces hacia las personas. Dice Santiago que de una misma fuente no puede salir un tipo de agua y otro tipo de agua, agua salada ni dulce. Tiene que salir una sola fuente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar eso en nosotros? Pues mire, Gálatas 5, 22, 23 te lo está diciendo. El fruto del Espíritu es lo que produce en nosotros la capacidad para nosotros proyectarlo hacia las demás personas. Yo no puedo decir que tengo gozo en mi corazón con una cara moña. Yo no puedo decir que amo a alguien y como le dije anteriormente, uso las redes sociales para crucificarlo. O sea, no puede haber eso en nosotros, porque eso es como antónimo, son polos opuestos. Si decimos que conocemos a Dios y tenemos el fruto del Espíritu, pues entonces tenemos que reflejar el fruto del Espíritu. Amén, iglesia. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos garantiza que si permanecemos en Dios, tenemos como herencia el regalo de la salvación, que es el versículo 14, asegurada para los creyentes en Cristo que permanecen fieles hasta el final. Se encuentra en Mateo 24, 13. ¿Por qué? Porque no es que nosotros tenemos el fruto del Espíritu y se acabó. Lo que significa las aras de nuestra herencia es que es una garantía de que cuando nosotros permanecemos con Él, ¿verdad? Si permanecemos fieles a Él, es una garantía que obviamente vamos a ser salvos con Él. Y esto es algo bien importante que lo entendamos, iglesia. Usted no es cualquier cosa, iglesia. Y amigo que nos visita, usted no es cualquier cosa. Usted es la creación máxima de Dios. Por encima de ángeles, por encima de todo, el ser humano es la creación máxima. Y Él te garantiza que si tú lo confiesas como su Salvador, Él no te va a dejar solo.
no te va a dejar abandonado. Va a enviar su Espíritu para no solamente sellarte, sino estar contigo día y noche por los siglos de los siglos hasta el fin. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reflejar su carácter y permanecer fiel, como dice Mateo 24:13, hasta el fin. Amén. El regalo de salvación se le otorga a todo aquel que es inquietado por el Espíritu Santo y reconoce su condición de pecador. Una vez recibido y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, comienza el proceso de santificación en cada una de las personas, en el nuevo convertido. Este proceso no es fácil, porque si yo le diría que es fácil, estaría mintiendo. Todos los días tenemos que santificarnos en Él. Todos los días tenemos que cambiar cosas de nosotros. Un día te levantaste, estabas caminando de lo más bien, estabas todavía dormido y la esquinita de la cama se tropezó con tu dedo pequeño del dedo del pie derecho. Empieza ahí la prueba. ¿Qué reflejo en mi boca? ¿El carácter de Cristo que está en Gálatas 5, 22, 23? O si usted lee un poquito más atrás, está el carácter de la carne, pero esos son otros 20. Amén. Pero es posible con la ayuda de Dios. En este nuevo año, iglesia y amigo que nos escucha más la voz del Espíritu Santo a la hora de tomar decisiones, a la hora de emprender un negocio, a la hora de reconocer el talento de otro, a la hora de señalar o acusar a alguien. Pues Dios exalta a los humildes y mira de lejos al altivo. Se encuentra en Salmo 138, 6. Esto es bien importante entenderlo, iglesia. Le traje, ¿verdad?, 3 pensamientos, por decirlo así, de lo que podemos hacer en este nuevo año. Y uno de ellos es mantener nuestra posición, saber lo que vamos a proyectar con nuestra boca. Y el número 3 es este. ¿Qué vamos a hacer ahora en este nuevo año con la figura del Espíritu Santo? ¿Le vamos a dar importancia a nuestra vida, a nuestras decisiones, en lo que nosotros vamos a emprender en este nuevo año? ¿O simplemente vamos a pasar un año más? Eso es algo que nos corresponde reflexionar. Amén. La vida de todo ser humano comienza alejada de su Creador. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Hemos sido, ¿verdad? Nacimos en pecado, nos concibieron en pecado, etc. No obstante, Dios preparó un plan con el fin de reconciliar al ser humano por medio de la figura de Cristo y poder salvarnos. Así que no estamos huérfanos ni desamparados. Si estamos aquí es porque de alguna forma u otra Él nos redarguyó, nos inquietó y hemos sido salvados por Él. Esto nos da una posición especial y privilegiada y su Espíritu Santo nos capacita y nos dirige hacia toda verdad. Así que, amada iglesia que nos escucha y amigo que nos escucha, usted es alguien especial para Dios. Usted no es cualquier cosa. Dele importancia a esa posición que Dios le ha dado. No se sienta menospreciado, no se sienta, ¿verdad?, poquita cosa, porque usted es importante para Dios dentro de la posición que Él le ha dado. Algo bien importante, el Espíritu Santo lo va a capacitar, lo va a llevar, lo va a dirigir y va a poner todo en orden y todo lo que salga de su boca tiene que proyectar ese carácter de Él. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios porque terminamos este año, ¿verdad?, con la figura de Cristo. Y más importante aún, no solamente la terminamos este año, sino comenzaremos con la figura de Cristo. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria y toda honra, te damos las gracias y la gloria y la honra es para ti siempre, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque si estamos aquí es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque por medio de las aras de tu herencia, Padre, tenemos la garantía de que no los dejarías huérfanos, de que no nos dejarías solos, Señor. Yo te pido por la iglesia, Señor, te pido por el pastor, por cada líder de esta iglesia, te pido por cada uno de las visitas que están esta mañana. Yo te pido que en este nuevo año que comienza, Señor, todo lo que haya quedado atrás en este 2021 quede atrás, Señor, como dice tu palabra, y que podamos encomendarnos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te damos acceso porque ya tú lo tienes en nosotros, pero ahora lo hacemos de forma voluntaria. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestro carácter, toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, y bendice todo lo que resta de mañana, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Dios. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, iglesia.